Buenas tardes. Hoy les traigo un nuevo video que se trata sobre un curso de criminalística en el cual hablaremos de varios temas. Hoy nos toca el tema número 1, que está compuesto por los siguientes puntos, que es la criminalística. La criminalística como ciencia forense, diferencia entre la criminalística y la criminología, principios generales de la criminalística, objetivo de la criminalística, finalidad de la criminalística e importancia de la criminalística. El objetivo principal de este curso es que el participante al finalizar el curso estará en la capacidad de entender los conceptos que abarcan a la criminalística como una rama forense para el levantamiento de la información en los diversos sitios del suceso. Este curso está dirigido a estudiantes de derecho, abogados, peritos forenses, agentes del orden público y en general a todo aquel que quiera tener conocimientos técnicos científicos del levantamiento de la información en los diferentes sitios del suceso. El curso está dictado por el profesor abogado Luis Eduardo Fonseca, que es abogado especialista en ciencias penales y criminológicas. Sin más que decir, vamos a pasar a lo que es la criminalística. ¿Qué es la criminalística? Vamos a definirla en un modo strict sensu, en un modo corto. La criminalística es el estudio forense de las evidencias producidas por un hecho delictivo. Ahora vamos a ampliar este concepto para que ustedes puedan entender ese concepto corto en un modo latum sensu. En sí, la criminalística es una ciencia que se basa en la recolección de evidencias físicas, químicas y orgánicas que se produjeron en el sitio del suceso por la perpetración de un hecho delictivo, donde hay un intercambio entre los autores, entre el victimario y la víctima, siendo todo esto analizado y estudiado por los laboratorios forenses, utilizando diferentes métodos científicos para determinar la correspondencia de los sucesos acontecidos y realizar la reconstrucción de los hechos y coadyuvar con la administración de justicia en búsqueda de la verdad. Ahora veamos, en la lámina posterior, en esta misma lámina, en la parte de abajo, hablamos de las diligencias preliminares de la investigación. Fíjense ustedes, hablamos de un sitio del suceso, es el sitio donde se comete el hecho delictivo y lo primero que hay que hacer es preservar. ¿Y quién lo preserva? Los organismos de seguridad, ya sean los auxiliares o el principal. ¿Cuáles son los organismos auxiliares? La policía municipal o puede ser la policía municipal o la policía estatal o la policía nacional o la misma Guardia Nacional o cualquier otro organismo, hasta protección civil en un momento determinado, o el propio 6CPC, que es el organismo principal de investigación. ¿Por qué se debe preservar? Justamente se debe preservar porque ahí es donde están las evidencias de interés criminalístico, las que nos van a ayudar a reconstruir ese hecho delictivo. Y si no se preserva, los extraños, ¿verdad?, al suceso empiezan a contaminarlo, lo alteran, hasta se llevan evidencias. Luego, ¿verdad?, de que es preservado, llega el organismo principal, que es el 6CPC, y llegan los expertos, los peritos, que van a hacer la búsqueda de todas esas evidencias, ya sean físicas, químicas u orgánicas. Cuando ellos encuentran esas evidencias, se produce un hallazgo, y este hallazgo ellos, ¿verdad?, lo van a fijar, ya sea de forma numérica o alfanumérica, de acuerdo al método que ellos hayan escogido, ya sea por letras o por números. Después de la fijación realizan una parte fotográfica y hacen la colección de esa evidencia física, química o orgánica. Luego, cuando hacen la colección, deben hacerlo con utensilios especiales, no puede ser directamente con la mano, porque si no ellos también contaminan esa prueba. La embalan en un recipiente especial y la etiqueta. Y después que es embalada, ¿qué hacen?
es trasladada la evidencia a los diferentes laboratorios. Esos laboratorios se van a encargar de estudiar. Y ahí ese manejo para enviarla a los diferentes laboratorios, comienza lo que se conoce como la cadena de custodia. El manejo de esa evidencia, en qué hora la utilizaron, quién la utilizó, para qué la utilizaron, todo eso debe estar en esa cadena de custodia en diferentes áreas. Continuamos. Ahora, la criminalística como ciencia forense. La criminalística realiza una investigación forense en la búsqueda de evidencia de cualquier tipo, basándose en métodos y técnicas científicas. Ya cuando nosotros aquí decimos que se basa en métodos y técnicas científicas, ya estamos diciendo que es una ciencia de carácter forense, ¿ok? Para la investigación penal, más que todo es para la investigación penal, donde realiza diferentes procedimientos en el manejo de las evidencias de interés criminalístico, basándose en el debido proceso. ¿Y dónde está establecido en el debido proceso? En nuestra Carta Magna, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 49. Ahí establece el debido proceso y eso se debe cumplir. Y también esta evidencia, ¿verdad?, deben cumplir la licitud de la prueba, que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 181, en el cual estas pruebas deben permanecer exactamente como fueron recolectadas para que sean estudiadas en los diferentes laboratorios. Área de la criminalística. Tenemos criminalística de campo, como ya lo hemos dicho, es el sitio donde se produce la comisión de ese hecho delictivo. Ahí, en ese sitio del suceso, también llamado donde se produce la escena del crimen, donde hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es el victimario y el sujeto pasivo es quien recibe la acción negativa en contra de él, ¿verdad? Se producen evidencias que son dejadas ahí en ese sitio del suceso. Y esas son las evidencias que va a colectar los peritos del 6CPC. ¿Y a dónde son llevadas? A la criminalística del laboratorio. ¿Para qué? Para ser estudiadas, analizadas, identificadas, individualizadas. Y así realizar la reconstrucción de ese hecho delictivo. Vamos a establecer ahora una diferencia entre la criminalística y la criminología. Existe una diferencia radical entre la criminalística y la criminología. La criminalística se basa en la investigación forense. Utiliza métodos científicos para realizar los procedimientos en el manejo de las evidencias de interés criminalístico. Ahora, mientras que la criminología estudia la conducta desviada del delincuente y sus factores que intervienen en el hecho delictivo. Fíjense, la criminalística estudia, ¿verdad?, todo lo que se produce, las evidencias que se producen en un hecho delictivo, mientras que la criminología estudia al delincuente, al sujeto activo, a ese sujeto que se desvió de una conducta que era jurídica, se desvió a la conducta antijurídica, de la conducta buena a la conducta mala. Es decir, la criminalística trabaja con las evidencias físicas, químicas y orgánicas, mientras que la criminología trabaja con el ser, el sujeto o la persona. Principios generales de la criminalística. La criminalística se basa en diversos principios universales que se encuentran definidos y establecidos. Entre estos tenemos el principio de uso. En todo hecho delictivo, ¿verdad?, en el cual un sujeto activo en sus intercrímenes, cuando él piensa en cometer ese hecho y ya comienza, ¿verdad?, la fase de realizar ese crimen, él utiliza unos medios. Y ahí comienza el principio de uso. Si por lo menos una persona va a hacer, ¿verdad?, va a matar a una persona, entonces él busca el arma, ya sea un arma de fuego, un arma blanca o un objeto contundente. El principio de uso. El principio de producción. El principio de producción es aquel que se basa
en el principio que hay la producción entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, el victimario y la víctima. Ahí se producen una serie de evidencias. Cuando él quiere, ya va a cometer el hecho y lo empieza a cometer, se producen una serie de evidencias que dejan rastro e indicios de ese hecho. El principio de intercambio, cuando ya hay el intercambio entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. El principio de correspondencia, que ya corresponde, ¿verdad?, valga la redundancia, a la parte de los laboratorios, que es cuando, ¿verdad?, se colectan aquellas pruebas en el sitio, en el hecho, en el sitio del suceso, se colectan las pruebas y luego esas pruebas son llevadas a los laboratorios, son analizadas y luego se comparan con una base de datos. Y cuando las pruebas son exactas, hay una correspondencia en ese momento. Y ese es el principio de la correspondencia. Por ejemplo, un proyectil que es colectado en el sitio de suceso, cuando son llevados a los laboratorios, se estudian sus estrías y los campos que que están marcados sobre el proyectil. Esas estrías y esos campos pertenecen a un arma de fuego X, que es única y universal. Cuando se busca en la base de datos y se compara y se dice eso fue disparada por tal arma de fuego, eso es el principio de correspondencia. El principio de reconstrucción, que permite la reconstrucción de ese hecho delictivo. El principio de probabilidad y el principio de certeza. Ahí tenemos todos esos principios que utiliza la criminología. Ahora bien, objetivo de la criminalística. Ahorita dije criminología, estamos hablando de la criminalística, ¿ok? Son los principios generales de la criminalística. Ahora, objetivo de la criminalística. La criminalística tiene su objetivo bien definido, que está basado en la investigación forense. Ese es el objetivo principal, que está basado en la investigación forense de los hechos punibles, en la búsqueda de evidencia de interés criminalístico, para su estudio y análisis en los distintos laboratorios para demostrar la existencia de un hecho delictivo. Ese es el objetivo fundamental de la criminalidad. También existen otros objetivos, como el objetivo material. En toda comisión de un hecho delictivo se utilizan diferentes medios para cometer dicho acto, que a su vez se produce un intercambio de elementos entre los autores del suceso. Todo esto produce una serie de evidencias materiales o indicios que serán recolectados para su respectivo estudio forense. Ahora, el objetivo formal es lo que está basado en todas las leyes. La criminalística, como una rama auxiliar del sistema de justicia, debe cumplir con los requisitos de ley en cuanto a la forma y fondo para el tratamiento, en cuanto al levantamiento, traslado y manejo de las evidencias. Se debe cumplir con lo establecido en el derecho procesal penal para que tenga los efectos y se pueda aplicar la justicia ante los hechos acontecidos. Es lo que yo le acabo de decir ahorita. El régimen probatorio en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal nos establece la licitud de la prueba. Eso es importantísimo. Si esa prueba no cumple esa licitud, debe ser declarada nula de toda nulidad. El fin teleológico de la criminalística. El fin de la criminalística es la búsqueda de la verdad, de los hechos, y esto se logra por medio de las pruebas que ésta aporta al sistema de justicia, que dan respuesta al hecho cometido sobre quién, cómo, dónde, con qué, cuándo, siendo todo esto una reconstrucción del hecho punible. Ese es el fin teleológico, la reconstrucción de ese hecho, la búsqueda de la verdad. Finalidad de la criminalística. La finalidad, realizar un análisis, un estudio e interpretación de las evidencias de interés criminalístico que son usadas o producidas en la comisión de hechos delictivos, aportando a la investigación objetividad por medio de las técnicas e instrumentación utilizadas para alcanzar la verdad y coadyuvar con el sistema de justicia. Importancia de la criminalística. La criminalística tiene una gran importancia. Es la reconstrucción de los hechos delictivos, ya que permite la investigación penal basado en el debido proceso, obteniendo las evidencias
en el principio de licitud, legalidad y promoviendo la